Vamos con otro tema, lo hemos estado comentando también en Noticias 24 por Canal 24 Horas. El sábado comienza a regir la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, la Ley 21.484. Para hablar de este y otros temas, nos acompaña la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, como siempre, muchas gracias por su tiempo y conversar con nosotros. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. A ver, parto con una pregunta bien básica. ¿Cuál es la importancia de esta ley que comienza ya a entrar en vigencia el día sábado y con todo el desarrollo e interconexión también que se ha tenido que hacer para aplicarla? Bueno, yo creo que lo podemos graficar en la idea de una mujer que cría sola entrando a tribunales de familia. Va con la mochila de su hijo, va con la mochila de las compras y también normalmente iba con la mochila de los expedientes, de tantos papeles que tenían que llevar ellas. La verdad es que esa información hoy, gracias a los avances tecnológicos, está a la disposición del Estado. Y por lo tanto lo que hemos dispuesto a través de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos es que sea el Estado, a través de la interconexión de sus distintos organismos, el que detecte si el deudor efectivamente tiene patrimonio para poder pagar la deuda y en el caso de que lo tenga y persista en no pagar, ordenar el pago. Claro, es increíble esa imagen, ¿eh? No debería darse de tantas mochilas, pero por lo menos que una de esas mochilas, que es la información y el requerir a distintas instituciones, justamente esta ley garantiza que funcione y que justamente se pueda lograr el objetivo que es cumplir con esa pensión de alimentos. Le pregunto también porque hay distintas instituciones involucradas, desde los tribunales de familia, por supuesto, desde las afectadas, desde los que tienen la deuda y también los bancos, los fondos las administradoras de fondos de pensión. Comentemos un poquito de qué se trata esto, porque finalmente la idea es encontrar los dineros y que finalmente lleguen donde tienen que llegar, ¿no? Así es. Bueno, hace muchos años que está disponible la posibilidad de poder descontar por planilla, ¿cierto? O sea, ordenarle al empleador del deudor de pensiones de alimentos que le descuente él la pensión y la pague a la cuenta del niño o niña. Hoy lo que estamos haciendo es tomándonos un poco de ese principio. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido un mes de incumplimiento, y ojo que acá estamos hablando de incumplimiento total, pero también parcial, porque hay veces habían algunos que depositaban de a 10 lucas, no claro, porque no pudieran, sino para demostrar que estaban pagando algo, pero con eso no alcanza. Y en ese sentido, ha habido un mes de incumplimiento ya con una liquidación de deuda al día, y aprovecho de recordar que ese trámite se puede hacer a través de la página de trámite fácil del Poder Judicial con la clave única, y a partir del 20 de mayo entonces, cumplidas estas condiciones, se va a poder activar el mecanismo especial. La primera etapa de mecanismo especial, una vez liquidada la deuda, es la solicitud de activación del mecanismo al tribunal. Y entonces el tribunal, de oficio, y esto quiere decir que forma parte de su 1, 2, 3, ¿cierto?, de sus reglas de funcionamiento, va a levantar el secreto bancario. Perfecto. Y va a emitir una resolución hacia la Comisión del Mercado Financiero para poder detectar dónde hay cuentas. Claro. Esto, perdón, ministra, siempre es muy importante esto, tras la solicitud que hace la afectada, o sea, tiene que estar judicializado esto. Así es, ninguno de los mecanismos en los que hemos podido avanzar, tanto el registro de deudores de pensiones de alimentos como este nuevo mecanismo de pago efectivo, sirve para deudas de pensiones de alimentos que no hayan sido formalizadas. No corren para acuerdos de palabra. Claro. Es importante que la deuda haya sido establecida por un tribunal de familia. Perdón, yo le interrumpí ahí en el proceso porque por oficio el tribunal de familia levanta el secreto bancario, comienza a encontrar las distintas cuentas y lugares donde hay dinero finalmente, que obviamente me imagino que en estos casos no son declaradas por el deudor, evidentemente. Así es. Y aquí quiero hacer una precisión, porque mucha gente cuando escucha Comisión para el Mercado Financiero se imagina que esto es como algo de la gran bolsa. Y la verdad es que nuestro país es un país altamente bancarizado. La mayoría de las personas tiene al menos la cuenta RUT y ocupan medios de cuentas vistas, cuenta RUT, cuentas corrientes, y esto se masificó aún más en la pandemia para todo tipo de oficios, también los empleos informales. Entonces estamos abarcando aún más. Y en ese sentido entonces tenemos la detección de la cuenta por parte de los tribunales, luego tenemos el congelamiento de esa cuenta, de lo que no se avisa al deudor, sino cuando ya se paralizaron las acciones posibles de realizar con esa cuenta bancaria. Como método de resguardo de esos fondos, digamos. Así es para evitar que haya fugas y traspasos.
y luego se da la oportunidad, ¿cierto?, de con la cuenta congelada poder pagar. Si esto no ocurre, ya pasamos al procedimiento de pago efectivo, en que mediante una resolución el tribunal ordena que se transfieran los fondos de la cuenta del deudor a la cuenta del niño o niña. Normalmente, y es lo que recomendamos también como ministerio, los fondos de pensiones de alimentos se depositan a la cuenta del niño o niña. La cuenta RUT es lo más habitual. Y recomendamos eso porque Cuentas Claras mantiene la vista. Lógico. Y entonces, transferido esto, sí logramos transferir porque había fondos, entonces se agota el procedimiento porque cumplimos el objetivo, que es que los niños y niñas tengan el recurso. En el caso de que el deudor no tenga recursos ni en cuenta RUT, ni en instrumentos de ahorro, ni aporte previsional voluntario, bueno, entonces pasamos a la segunda etapa, que es la de última ratio. ¿Por qué? Porque se trata de poder ordenar el depósito con cargo a la cuenta de capitalización individual de la AFP. Claro, el fondo de pensiones. Esto tiene límites, según cuánto le queda al deudor para jubilar. Ya. ¿Cuánto ¿Por tiempo? qué? ¿Cuántos años? Así es. Mientras más le quede, más se puede sacar. Mientras menos le quede, menos se puede sacar. Y esto tiene una razón de seguridad social muy simple, porque si no, vamos a terminar siendo todos nosotros los que paguemos ese dinero a través de una pensión garantizada universal del deudor. Entonces tenemos estos topes. Y en ese sentido quiero recordar que uno de los aprendizajes que levantamos desde las organizaciones de mujeres a propósito de los retiros en pandemia es que hemos establecido en la ley la responsabilidad solidaria de la AFP de cumplir con el trámite en forma y plazo. Porque lamentablemente vivimos algunos episodios en que, como este mecanismo era inédito en ese momento, hubo algunas fallas. Aprovecho de recordar que también hay mucha desinformación corriendo en redes y me han llegado mucho el comentario de que hay letras chicas, de que hay plazos. El plazo que hay es el que establece la ley. Es decir, que hay 15 días para tal trámite, 15 máximo para otro, y así se van acumulando los plazos. Pero si alguien actualmente ya tiene la liquidación de deuda al día, puede activar el mecanismo a partir del 20 de mayo. Llamamos, por cierto, a informarse a través de los canales oficiales. Hoy día tuvimos un episodio de Gobierno Informa. Está toda la información en nuestra página del Ministerio de la Mujer y además hemos capacitado ya a funcionarios municipales. Nos faltan hartos, pero seguimos avanzando, y a las corporaciones de asistencia judicial y Chile Atiende para que sepan guiar Ministra, en el proceso. Déjeme preguntarle por un tema en términos de lo que nos ha tocado conversar algunas veces. La cantidad de casos por deuda de pensión de alimentos que hay en los tribunales de familia y que lamentablemente hace que de alguna manera esto se vaya aletargando, las definiciones, las resoluciones. Pasó, por ejemplo, con la situación de los retiros de obras provisionales. Ahí los tribunales de familia decían, bueno, vamos de a poco, porque en realidad esto para nosotros es muy complicado desde antes. ¿Esto también está abordado? Bueno, precisamente es porque esta ley la aprobamos en agosto y la vigencia entra ahora el 20 de mayo, porque nos dimos el tiempo de crear las interconexiones. Como ministerio y como ejecutivo dispusimos además 800 millones de pesos para la Corporación de Administración del Poder Judicial para que pudiera contratar personal en los tribunales de familia para efectuar los trámites necesarios. Hemos trabajado muy de la mano y con pleno apoyo de la ministra de la Corte Suprema, Gloriana Chevesich, que está encargada de este tema por su presidente. Y por lo tanto hemos hecho un trabajo de coordinación que es bien importante y en lo que afortunadamente todos los actores privados y públicos hemos tenido muy buena fe para ir detectando problemas que se hubieran presentado en el pasado y cómo solucionándolos. Pasó también con el registro de deudores. Sí. No sé si te acuerdas cuando empezó a regir el año pasado, en noviembre, y se decía, oye, pero todavía no ingresan a nadie. Bueno, era porque se estaban cumpliendo los 3 meses. Y actualmente tenemos un volumen de ingresos al registro de deudores que es aproximadamente 10.000 mensuales. Claro. Lejos de acabarse, por cierto, lamentablemente. Y en ese sentido, la idea es principalmente llamar a informarse, a revisar con su clave única en la página de trámite fácil del Poder Judicial en qué está su trámite, cuáles son las cosas que necesitan para poder actualizarlo. Si no saben entrar con su clave única, pídanle ahí al sobrino TikToker, no sé. Pero hay muchos mecanismos ahora para poder apremiar el pago y poder cumplir con esto que es un derecho de los niños y niñas. Justamente. Ministra Antonia Orellana, quiero llevarla también a un tema relacionado con la pensión de alimentos y tiene que ver con una información que entrega durante esta tarde la tercera PM. Sobre el fútbol. Uno diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver el fútbol? Usted ha tenido reuniones también con el ministro Pizarro y el presidente de la NFP para, entre la situación que existe en los estadios de fútbol para quienes tengan causas pendientes,
se está hablando y evaluando la posibilidad de que no entren a los estadios. Esto también como una causa pendiente que sean deudores de pensiones de alimentos. Y en la tercera PM, no sé si lo pudo ver durante las últimas horas. No, yo creo que ahí lo relevante es informar que nuestras reuniones han sido en el marco de constatar que se vive mucha violencia contra las mujeres en los distintos entornos futbolísticos y ese es nuestro foco de preocupación. Sí, no, perfecto, ministra, pero a ver. Que no Sí, se han iniciado. Yo entiendo, pero es que la información es bien contradictoria entre lo que se muestra en público desde la ANFP y las conversaciones con el gobierno para eventualmente a los estadios no entren quienes deben pensión de alimentos, para hacer un incentivo también para que cumplan con lo que corresponde. Y aquí en esta información dice de un WhatsApp, lo consigna la tercera PM. Que el que tiene pero que para terminar la pregunta. no es el ministerio. Sí, le pido un segundo para terminar la pregunta. Dice el presidente de la ANFP, Jaime Milat, esto es política, querido amigo, le dice un presidente de otro equipo de fútbol, es porque al gobierno le gusta este tipo de eslogan que ayudará a sacar lo otro, nada más que un caramelo. Más allá de la declaración ahí, es que la ANFP no estaría de acuerdo con lo que se está hablando con el Ministerio de la Mujer y del Deporte para que aquellos con deuda no entren a los estadios. ¿Qué le parece? Es que la verdad no hemos tenido esa conversación. Esto fue un proyecto de ley que presentaron las diputadas Chicardini y el diputado Manucheri. Y las conversaciones que hemos tenido nosotros es a raíz de casos bien reiterativos de violencia contra las mujeres en el entorno del fútbol. Sí. Ahora, si alguien quiere pensar Thompson, que la deuda de pensiones de alimento es un caramelo, yo creo que más bien le debería explicar a las cientos de miles de mujeres que viven esa situación a diario, no nosotras. Claro, porque según la información también dice, insisto, en este WhatsApp al que accede la tercera, este gobierno es populista y feminista, de alguna manera no se condice con lo que se ha dicho en público en términos de cumplir con esta posibilidad de que aquellos quienes le deban pensión a sus hijos no puedan también entrar a los estadios. Insisto, es un proyecto de ley que presentaron los diputados Manucheri y Chicardini y creo que quien cae en esa contradicción es quien debe explicarla, no nosotras por ello. Claro, usted dice, si lo considera como una golosina, que le vaya a explicar, digamos, a las cientos, miles de mujeres que efectivamente están en esta situación y el problema, evidentemente, claro, yo diría, el fútbol tiene que ver mucho porque el fútbol tiene una función social también, lo han comentado tantas veces, han aparecido tantas veces en estas conversaciones, ¿no? Bueno, fue precisamente a raíz de eso que sostuvimos una reunión, pero la verdad yo quiero irme a lo concreto. La deuda de las pensiones de alimentos no es un problema de segundo orden, es un problema que vimos en pandemia para los retiros y las retenciones que hubo. Se retuvo el volumen de 600 millones de dólares. Ese es el volumen, no es una cosita menor. Y por lo tanto, esa cantidad de plata no la paga Moya, esa la pagan mayoritariamente 9 de cada 10 casos mujeres que crían solas, que se endeudan, que tienen menos oportunidades para su hijo. Y por lo tanto, esto ha sido un problema político, es un problema de política pública y así lo estamos abordando. De todas maneras, y por eso estábamos conversando justamente sobre la ley que entra en vigencia muy importante el día sábado. Usted mencionaba un punto, quiero aprovechar ese punto, ministra Orellana, las agresiones a mujeres. Y tengo que seguir con el tema del fútbol, ¿no? La situación de Jordi Thompson, Colo-Colo, citado a jugar contra Curicó. ¿Qué le parece? Porque hay un proceso judicial, hay una salida alternativa. Usted fue crítica en su minuto también por los hechos que fueron reiterativos en este caso. Y lo podríamos ampliar a otros casos también. Quiero insistir que en el caso de la salida alternativa fue una que se adoptó sin el consentimiento de la víctima con quien estamos en contacto. Eso es bien complejo, ¿no? Porque fue un acuerdo con la Fiscalía entonces solamente. Así es. Y para nosotras y para la legislación chilena, la violencia contra las mujeres es un delito, no un problema de frustración deportiva. Y ahora, que un club de fútbol tan importante como lo Colo-Colo cite casi inmediatamente a este jugador que ha estado en este proceso. Creo que esa explicación la debe dar el club. Ya. Pero usted me imagino que no le parece o es una situación que no debería ser así. Ya he expresado mi opinión. Yo creo que lo que tenemos que evaluar es por qué hay criterios tan distintos cuando hay una indisciplina de carrete y cuando hay la comisión de un delito. Claro, porque lo hemos conversado también en otra entrevista, ministra Orellana, cuando se da esa línea, ¿no? Cuando la agresión tiene múltiples expresiones, desde lo psicológico, desde la agresión física, desde la agresión sexual y el femicidio, digamos. Y en eso también se ha estado trabajando. Y este tipo de hechos que son más públicos y son preocupantes porque también van mostrando lo que se hace y no se hace, lo que se debe hacer y no se debe hacer, y lo que claramente nunca debería pasar. Y es por eso que nuestra principal prioridad legislativa es la ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres que ingresó la presidenta Bachelet hace 6 años y por lo tanto nuestra prioridad y nuestro foco está precisamente ahí.
en evitar que haya mayor revictimización en los procesos, en mejorar el rol de todas las instituciones en la prevención y la erradicación de la violencia. Y vuelvo al punto inicial de nuestra conversación, la violencia también, que significa el no entregar y adeudar esta pensión de alimentos, y que justamente va a ser abordado con esta ley que entra en vigencia el día sábado, ¿no? Hay un tema también informativo bien importante de difusión que me imagino se ha estado desarrollando, ¿no? Por supuesto, hemos estado trabajando, ya hace poquito estuve en Coyhaique en una capacitación masiva a funcionarios de servicios rurales para poder apoyar, y vamos a seguir trabajando en conjunto con los municipios y con todos quienes atienden público en el Estado para que conozcan las disposiciones de la ley, porque sabemos que es muy necesaria. Ahora, con los representantes, perdón, no representantes legales, pero las defensas, los abogados que representan a las mujeres afectadas, también obviamente aquí hay un... Cuando aparece una ley, cuando se genera la infraestructura para aplicar una ley, son aquellos quienes tienen el contacto con los tribunales de familia, los que tienen que estar a punto, ¿no? ¿Eso también es un tema que se ha ido abordando? Por cierto, y por eso hemos hecho campañas de difusión radiales, quizás nos han encontrado con un poco de spam en redes sociales, pero hemos hecho sobre todo foco en radios y en espacios rurales, porque sabemos que ahí es donde hay más necesidad de poder dar esta noticia. Y también hemos trabajado, por ejemplo, con instituciones como Prodemu, que está mucho más presente en zonas rurales, para poder abarcar a toda la diversidad de mujeres que está en nuestro país. Bien, ministra Antonia Orellana, nuevamente agradecerle estos minutos y esta conversación con Noticias 24, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, gracias.